Buenas tardes, Ciclali, ¿me escuchas? Sí te escucho. Listo, Ciclali, en todo caso ya podemos comenzar. Muchísimas gracias por el tiempo. ¿Sí? Sí, Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Voy a apagar mi cámara por cualquier situación que el internet falle o se haga un poquitito más lento. Y en cuanto termine, la prendo. ¿Están viendo mi presentación? Hola, hola. Y se puede ver. Gracias. Bueno, el día de hoy vengo a darles una plática súper breve porque después de mí vienen a presentarles una nota de aplicación súper bonita. Y yo nada más quiero platicarles un poco o a grandes rasgos lo que se está haciendo con la alta resolución en las dos industrias más grandes que existen en el mundo, ¿no? Que es la alimentaria y la farmacéutica. Y voy a hablar específicamente de una aplicación ahora que es muy importante, que es la determinación de nitrosaminas en en algunos medicamentos comunes que se han consumido durante muchos años. Y voy a platicarles un poquito qué se está haciendo con la alta resolución en pesticidas. Pero bueno, antes me gusta siempre darles un recordatorio de qué es un analizador de masas. Un analizador de masas o un espectrómetro de masas se compone principalmente de estos tres dispositivos. Una fuente de ionización, porque es sumamente importante que las moléculas a analizar vayan cargadas. Un analizador, que es en sí el espectrómetro de masas, y el detector. Entonces, los espectrómetros de masas usan la relación masa-carga siempre en fase gaseosa con la finalidad de analizarlos, bueno, primero de detectarlos y de poder analizarlos, todos los iones, es decir, todo lo que yo pueda ionizar puede ser hola, analizado hola, en un Ciclali, ¿qué detector tal? de masas. Perdón. Disculpa, no se o sea, no se ve cuando estás pasando la diapositiva, solamente se ve el título. ¿Y ahora ya? A ver, no, todavía no, solamente se ve el título. Yo lo veo, qué extraño. ¿Y ahora? No, si en todo caso, si deseas, puedes dejar de compartir la pantalla y volver a compartir. Ahora sí, estás en la presentación número 3, pero Sí, se ve pero como pantalla completa. O sí sea, se ve se como... ve y con No, las notas de autor. Ujú. no se ve las... A ver, entonces, ¿ahora lo ven? Ahora sí, sí, Voy a, página 3. voy a pasar a otra diapositiva y me dicen si lo están viendo, ¿sí? Sí, claro. Página 4. Ajá, ¿y están viendo una figura? Exactamente, sí. No sé qué pasó, una disculpa. No te preocupes, gracias. Voy a retomar, que tengo muy poquito tiempo. Entonces, los espectrómetros de masa funcionan con una manera de introducir la muestra, puede ser de tres formas: sólido, líquido o vapor, dependiendo de lo que estemos separando. En este caso, yo voy a hablar de la espectrometría de masas acoplada a líquidos. Aquí está un HPLC, ¿no? Esa es la forma de introducir la muestra. Después les dije, tiene que haber una manera de generar moléculas cargadas y para eso tenemos la fuente de ionización. Después los analizadores de masas, aquí hay muchos en el mercado. Pero en el caso de Thermo Fisher, nosotros trabajamos con dos analizadores. Por un lado, en la parte de abajo tenemos a los cuadrupolos. Puede ser un cuadrupolo simple, triples cuadrupolos o una trampa iónica también. Y tenemos a lo que conocemos como tecnología de alta resolución, que es la tecnología Orbitrap, que es única y exclusiva de la marca Thermo Fisher. Los analizadores lo que pueden hacer es filtrar las masas de interés, separar los iones, y la manera de separarlos es a través de su relación masa-carga, ¿no? Por eso es muy importante que previamente a la entrada al analizador nosotros tengamos una separación previa de acuerdo a la relación que tengan con la columna y las fases móviles. Y después tenemos los detectores de iones, y la parte para mí, una de las partes más importantes es
cómo se van a analizar esos datos, porque aquí nosotros vamos a obtener una señal, pero es súper importante tener la capacidad de interpretarla, ¿no? Entonces, para eso necesitamos una manera de que esos datos adquiridos los podamos tratar, ¿no? Y para eso tenemos varios softwares. Dependiendo de las necesidades de cada quien, vamos a trabajar con el software de interés. Entonces, nosotros lo que terminamos viendo es un espectro de masas puede ser con su relación masa-carga y la intensidad con la que la vemos, o bien con los tiempos de retención y la masa-carga, ¿sí? Ahora, bueno, esto nada más como un ejemplo. Aquí toda esta parte se tiene que hacer al vacío. Y ahora no voy a hablarles de la tecnología de triple cuadrupolo. La razón es que hoy me quiero dedicar un poquito más a la tecnología Orbitrap y les voy a contar un poquito cómo funciona, ¿no? Esta tecnología. Primero, si nosotros vemos esta especie de, bueno, como de tamborcito que puede girar, ¿no? Eso, si ustedes ponen su palma de su mano, más o menos es de ese tamaño. Ahí ustedes les cabría el analizador. Es algo súper, súper pequeñito. Y entonces, este tiene una trampa de iones, una trampa como tal, como lo decimos, es atrapa los iones ahí. La finalidad de atraparlos es que después, que los puedas acumular y que después los puedas mandar a moverlos para poderlos analizar de mejor manera. A diferencia de los otros analizadores de masas, como el triple cuadrupolo, aquí no se requiere que haya un campo electromagnético. Y eso da un plus a que podamos tener una tecnología de alta resolución. Pero la pregunta sería, pues, ¿cómo está funcionando esta tecnología, no? Más o menos funciona como funcionarían los satélites alrededor de la Tierra, ¿no? ¿Cómo se están manteniendo esos satélites para no chocar con la Tierra o para no chocar entre ellos? Hay dos fuerzas, que es la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. Entonces, estas dos fuerzas, al estar en equilibrio, permiten que los iones se muevan, ¿no? Y que jamás choquen ni entre ellos ni con el centro. Eso es súper importante. Pero entonces cuando nosotros vemos esto, pensamos que es una tecnología, pues, que fácil cualquiera podría haber inventado. Pero aquí el truco más grande de esta tecnología está en la geometría del Orbitrap. O sea, esta geometría que nosotros vemos como algo, pues que si nosotros tuviéramos como una liga y la estiráramos, se movería más o menos igual. Llegar a esa geometría fue sumamente difícil, porque poder lograr atrapar a los iones y que queden en ese movimiento constante es muy complicado y dependía precisamente de que tuvieran la geometría específica para que interactuaran de esa manera, porque no va a ser como en la Tierra, no existen todas las fuerzas externas que hay alrededor de la Tierra. Entonces, llegar a esta geometría fue sumamente difícil, porque los iones se van a mover de manera, bueno, se mueven de varias formas, pero la que más nos interesa es la manera axial, la que va de un lado hacia otro, ¿no? En el eje de las zetas, de la Z, más o menos algo así. Entonces ustedes van a considerar cada uno de esos aros que ven moviendo, que sería una molécula con su relación masa-carga. Podemos pensar que son moléculas cuya masa pudiera ser muy cercana, con una diferencia de menos de un Dalton o menos de 0.5 Daltons o quizá menos todavía de 0.5 Daltons de diferencia. Entonces, cuando nosotros tenemos tecnología de alta resolución, nosotros somos capaces de separarlos, ¿no? Con esta tecnología, como les decía, la geometría propia del Orbitrap o de la Orbitrampa nos va a permitir separar de manera muy específica esos iones y con una exactitud de masa muy alta. Pero después se encontraba con que la señal que daba era una señal de frecuencia, como esas rayitas que vemos a la derecha de la flecha, estas rayitas, una frecuencia. Y ahora cada una de estas frecuencias que se lograba encontrar pertenecía a cada uno de estos aritos, ¿no? Y entonces nosotros, la gente tiene que lograr transformar esta señal en algo que sea interpretable, porque al final eso es lo que nosotros queremos. Y las personas que inventaron la trampa del Orbitrap
encontraron que utilizando una transformada rápida de Fourier, que es una ecuación matemática, ellos podrían ya obtener una señal que podríamos interpretar, ¿no? Que sería la señal de masa-carga. Y entonces a cada frecuencia, con su propia transformada, va a tener la relación masa-carga adecuada. Eso hace que la exactitud de masa en la tecnología Orbitrap sea la mayor en el mercado. Si ustedes comparan con un tiempo de vuelo, es completamente diferente la manera de interactuar de los iones a como es aquí. Voy a platicarles un poquito. Esta sería como la anatomía de un equipo de Orbitrap. En este caso es un QX Active. Si ustedes se fijan, tiene un cuadrupolo, que es un filtro de masas que es muy importante para poder tener las masas de manera más adecuada y que al entrar al Orbitrap nosotros encontremos todavía con mayor exactitud, ¿no? Les voy a platicar un poquito sobre los portafolios que tenemos. No voy a entrar en detalles. Desde más o menos el 2009 se creó esta tecnología de Orbitrap y han ido creciendo y han ido incrementando las capacidades de los equipos. Y entonces empezamos con un equipo que conocíamos como QX Active Focus. Y si ustedes se fijan, la resolución, que quiere decir que cuál es la capacidad de separar esos iones, de hacerlos súper delgaditos para separarlos de uno de otro. Eso es muy importante en la alta resolución, eso es muy importante para el descubrimiento de moléculas. Iba incrementando de acuerdo como pasaban los modelos, ¿no? Hasta que llegamos a tener un equipo que se conoce como Eclipse, que es el equipo de más alta gama, que puede tener hasta 1.000.000 de resolución. Y luego, en el 2019, se lanzaron unos equipos que conocemos como los Exploris, que tienen muchas ventajas y que tienen muchas cualidades tecnológicas y que nacen de la tecnología Orbitrap, ¿no? Y tenemos tres, son de acuerdo a la resolución que ellos pueden manejar. Exploris 120, que se refiere a que tiene una resolución de 120.000, 240 de 240.000 y 480 de 480.000. Cada uno de los equipos va dirigido hacia las capacidades o hacia las aplicaciones que pudieran presentarse o la necesidad de un cliente. Por ejemplo, Orbitrap Exploris 120 está hecho para pequeñas moléculas, mientras que 240 y 480 son ideales para moléculas grandes. En el caso de 480 es ideal para hacer biofarmacéutica y proteómica, y el 240 sí es un equipo muy robusto que podría ayudarnos a hacer desde pequeñas moléculas, estamos hablando de 50 daltones, hasta, en el caso de tener la opción biofarma, 8.000 daltones. Eso sería el rango de masas. Entonces, aquí les voy a platicar un poquito de cómo los analizadores de masas hacen diferentes trabajos, porque el que yo esté ahora hablando de los analizadores de alta resolución, en específico del analizador Orbitrap, no quiere decir que los triples cuadrupolos no sean sumamente útiles. Entonces voy a platicar un poquito qué es lo que hace un Orbitrap, un equipo de alta resolución de termo. Lo que hace es que va a recolectar todos los datos, ¿no? Todos los iones, ¿no? Todo lo que yo le meta al analizador lo puede recolectar. Después que nosotros hicimos una adquisición, podemos extraer los iones de interés de los espectros. Es decir, yo estoy interesada en cierta masa específica o cierto número de masas específicas, perdón. Entonces, después de que nosotros tenemos eso, además tenemos la oportunidad de hacer un análisis de datos retrospectivo. Eso es algo que no se puede hacer con otros analizadores, ¿no? Y aquí pues les estoy mostrando más o menos cómo sería un espectro de un screening de una alta resolución. Si se fijan, tenemos una gran cantidad de picos que van a pertenecer a todo lo que le permitimos entrar al espectrómetro. Y después nosotros podemos decir, bueno, el que es de mi interés
Es este ion, o sea, ya lo detecté, es la masa, es lo que estoy buscando, a lo mejor es un pesticida, a lo mejor es un herbicida. Yo lo puedo extraer y ver los compuestos de interés y además los puedo cuantificar. Entonces voy a hablar un poquito de las diferencias entre la alta resolución QTOF y la alta resolución Orbitrap. Una de las debilidades, porque no puedo decir que sea algo malo, pero una debilidad de la tecnología QTOF, perdón, es que la precisión de masas va variando con el tiempo. Y a veces es necesario hacer calibraciones entre corridas, porque si no haces esas calibraciones podrías obtener datos que no son de utilidad. El poder de resolución de un buen sistema podría llegar hasta 80,000. Y como ya les comenté, en la caso de la tecnología Orbitrap, tenemos hasta 480,000 y los equipos de muy alta gama que podrían llegar hasta 1 millón de resolución. Cuando tienen que hacer el cambio de positivo a negativo en el escaneo de los iones, no es posible hacerlo dentro de la ejecución del análisis, es decir, cuando estoy haciendo la corrida. Y a ver qué pasa con el Orbitrap, ¿no? Nosotros por eso le llamamos, este sí es es la verdadera alta resolución. Primero porque tiene una precisión de masa muy uniforme, que está únicamente dentro de 2 partes por millón. Entonces, cuando la precisión de masa es tan pequeña, te permite hacer búsquedas en bibliotecas mucho más exactas. La resolución, pues puede ser muchísimo más alta, como ya lo vimos, hasta 1 millón en la serie trihíbridos y en las soluciones comunes para los laboratorios de investigación y de rutina es de 120,000 hasta 480,000. Se puede hacer el cambio de polaridad durante la adquisición. Y bueno, al tener estas posibilidades, lo que te da es una confianza de que tus datos pueden ser mucho mejores. O sea, no que pueden ser, que tus datos son mucho mejores, ¿no? Que tus datos, que lo que tú recopilaste de datos son datos verdaderos, ¿no? Que los puedes extraer, que puedes identificar compuestos y además que si tuvieses una matriz muy compleja, pudieras aún así resolver algunos problemas. Bueno, aquí me faltó poner una diapositiva antes, pero les voy a hablar un poquito de las nitrosaminas. Ustedes las conocen, ahora están de moda, ahorita vamos a platicar un poquito más. Es una impureza que es genotóxica, o sea, ya desde ahí algo está mal. Además de que está en un montón de medicamentos que son de uso común y sin prescripción o sin receta se pueden comprar, es decir, de venta libre, al menos en México. Los niveles de nitrosaminas muy altos están prohibidos, pero los lograron detectar por ahí del 2018 y a partir de ahí empezaron a buscar cómo regular la presencia de estas nitrosaminas en los fármacos, ¿no? Pero para regularlas, pues primero tenían que ver cuánto tenían y qué medicamentos las tenían. Entonces, lo que pasó, pues que la industria farmacéutica se vio muy afectada al grado, por ejemplo, que la ranitidina ya no existe, al menos en México. Y he hablado con otros países y parece que tampoco se vende ya. Entonces, las leyes regulatorias, los entes regulatorios en todo el mundo, pues ahora se han dedicado a buscar cómo regular este problema porque estamos hablando de algo muy serio como un genotóxico, ¿no? Y que la gente que tiene algún problema estomacal o que tiene algún problema con diabetes o otra enfermedad común, pues suele tomarlos a diario y en cantidades altas. Entonces, la contaminación de nitrosaminas en los productos farmacéuticos, ya existe una guía de la industria para el control de nitrosaminas en drogas de consumo humano, tanto por la FDA como por la Unión Europea. Se buscaban principalmente 7 nitrosaminas, pero ahora se están buscando alrededor de, creo que son 9, ahorita no estoy segura, pero por ahí creo que tengo a Mariano. Y el límite aceptable es que no excedieran 30 partes por billón. Entonces ahí ya había un problema.
porque necesitábamos equipos que fueran sumamente sensibles. O sea, eso ya generaba un conflicto. Y empezaron toda la industria farmacéutica a buscar quién ofrecía esa solución. Y entonces todos los fabricantes de espectrometría de masas del mundo, pues dijeron, nosotros podemos hacerlo, pero vamos a ver cómo es la manera más eficaz para cumplir con los entes regulatorios y con las guías, ¿no? Que dijo EMA, que dijo la Unión Europea y que dijo FDA. Entonces, ¿qué, ¿cuáles eran los retos? No, no únicamente no solo para Termo, sino para cualquier otra industria, ¿no? Teníamos que tener un equipo que fuera, que tuviera muy buena selectividad, ¿no? Que pudiera formular, que pudiera trabajar con matrices que fueran muy complejas, porque esa es una de las principales características de nitrosaminas, que su matriz suele generar mucho ruido. Entonces, que pudiéramos trabajar aún teniendo interferencias químicas y que se pudiera trabajar con isómeros estructurales. Esto ya era un problema porque había que trabajar con algunas columnas específicas, etcétera. Y luego, además de que queremos alta selectividad, que eso ya lo podríamos resolver con alta resolución, necesitábamos equipos que fueran altamente sensibles, porque les dije, solamente tenemos hasta 30 partes por billón, o sea, es muy bajita el límite. Entonces, ahí nosotros ya estábamos, la industria empezó a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tener un equipo altamente selectivo, pero que también sea sensible. Y bueno, ¿cuáles son en el mercado? La tecnología Orbitrap no compromete mucho su sensibilidad con respecto a la exactitud de masa. Y además que tuviera softwares que estuvieran de acuerdo a las regulaciones, ¿no? Que cumplieran con las normas regulatorias específicas, como es Chromeleon en el caso de Termo. Esto nada más es un resumen de lo que sería el análisis de impurezas. Les comentaba, la FDA publica métodos para GC y para LC masas con límites aceptables para varias nitrosaminas, ¿no? Y luego generó una guía para la industria para que haga la evaluación de riesgo de medicamentos, sobre todo lo que son medicamentos de venta libre. Y entonces, ¿quién va a necesitar esta herramienta sí o sí? Porque esta regulación ya está en todo el mundo. Todos los fabricantes de fórmulas farmacéuticas, todos los fabricantes de excipientes y todos los fabricantes de fármacos y sustancias activas. Entonces, el objetivo principal, pues, es tener un método de alta resolución que te pueda determinar las 9 nitrosaminas en el mismo método, con la misma corrida, que sea selectivo, sensible, robusto y reproducible, y que además tuviera un software que fuera compatible con la recopilación y procesamiento de datos de acuerdo a las regulaciones. Y entonces Termo tiene esta solución, ¿no? Porque así vamos a llamarlo. Tiene una solución. La solución es poner un HPLC de la marca Vanquish con la columna específica que es la Polar Advance. Después tenemos el Exploris, en este caso estamos utilizando un Exploris 120 que tiene una resolución máxima de 120,000 en una relación masa-carga de 200. Ojo ahí. La resolución va cambiando ligeramente cuando se va incrementando la masa. Y luego, dos cosas muy importantes. La tolerancia de masa, que fuera baja, y que además el límite de detección fuera igual a 0.017, ¿no? Y entonces esto lo logra el Explorer 120. Y lo más importante de Chromeleon, además de que es un software súper noble, es que cumple con cumple con la recopilación y procesamiento de datos de la norma CRF21 en su parte 11. ¿Y qué tenemos con el análisis de nitrosaminas con el Explorer 120, que es alta resolución? Un excelente tiempo de retención y reproducibilidad, como lo podemos ver en las gráficas, ¿no? Tiene una
una constante de variación muy pequeña. Además que la forma de los picos, a pesar de que la matriz es compleja y suele generar mucho ruido, es una muy buena forma que te permite hacer el análisis adecuado, ¿no? Buscar el área bajo la curva de manera adecuada y puedes separar los iones de una forma limpia, como ustedes pueden ver, y con picos que son manejables, por así decirlo. Bueno, esto también, ¿se acuerdan que decía, a veces vienen las nitrosaminas, sobre todo hay una en especial que tiene muchísimo carryover, ¿no? Que puede ser por el excipiente, y con la tecnología de alta resolución es una muy buena solución para poder quitar ese problema y poder encontrar la nitrosamina en bajas concentraciones que pudiera estar presente en algún fármaco. Los límites de detección que deberían de ser, que es como el más bajo, más o menos igual a 0.017 para nitrosaminas con una sonda PCI, con una forma de ionización a PCI, tanto para excipientes como para estándares. Entonces nosotros podemos ver que es sumamente robusto, ¿no? Ellos lo hicieron para todas las nitrosaminas, fueron 5 experimentos para poder encontrar, ¿no? el LLOQ. Y bueno, esto ya es un poquito hablar de lo mismo. Una de las cosas que me gusta mucho platicarles es que la alta selectividad que tiene, sin ir como demasiado lejos a tener un equipo que tuviera mayor resolución, podemos trabajar con 120,000 y utilizando el IC y se pueden obtener picos altamente resueltos y claros. Y ustedes pueden ver aquí 75.05530 y el siguiente pico que estamos resolviendo es 75.05707 y el siguiente pico es 75.06340, ¿no? De relación masa carga. Es decir, el poder de resolución es muy alto. Ok, bueno, esto nada más quería platicarles un poquito más de Chromeleon para el software de análisis. Es un software súper noble que con un solo método puedes cuantificar las 9 nitrosaminas con alta selectividad y sensibilidad, robustez y reproducibilidad. Y además, pues este software es compatible con la recopilación y el procesamiento de datos como lo pide la CRF 21 en su parte 11. ¿Ok? Bueno, esos nada más serían unos ejemplos. Es que tengo un montón de cosas que platicarles. Entonces, para platicarles un poquito del análisis de pesticidas, ahora voy a irme al equipo de la siguiente gama, ¿no? Que sería el 240, Exploris 240. Es muy complejo analizar plaguicidas algunas veces porque son de muchos tipos. Pueden ser herbicidas, insecticidas, reguladores del crecimiento, etc. Y luego, otro problema muy grande que tenemos es la gran variabilidad de muestras, es decir, no es lo mismo trabajar con un mango que trabajar con un maíz o que trabajar con una hoja de lechuga o de espinaca, que es muy verde, ¿no? Entonces, los laboratorios tienden a analizar una gran cantidad de matrices y una gran cantidad de muestras. Entonces, eso te genera un reto muy grande porque tienes que analizar y monitorear muchos analitos. Y además, para el colmo, los niveles de control o de tolerancia generalmente están alrededor de 10 nanogramos por gramo. Y otra de las cosas es que te llegan los lotes y te piden que el análisis sea muy rápido para que tú entregues la respuesta lo más pronto posible, ¿no? Entonces, te enfrentas a la preparación de la muestra y posteriormente a tener un análisis en corto plazo que puedas interpretar y que puedas generar un reporte.
Entonces, aquí les muestro un método de alto rendimiento, de alta resolución, que aborda las reglas o las regulaciones de la Unión Europea y de la FDA. Aquí estamos viendo más de 500 pesticidas en 15 minutos, aunque este cromatograma solamente va de 0 a 10 minutos, más o menos. Y si ustedes pueden ver, aquí se encuentra ya todos los picos de todos los pesticidas que estaban presentes por ahí en alguna matriz, ¿no? Esta base de datos viene ya completa, es decir, nosotros para poder hacer todo este análisis de los pesticidas de interés y extracción de iones, etcétera, nosotros ya tenemos una base de datos bien completa con el software Tracefinder, donde tenemos una lista de plaguicidas que han estado ya analizados por alta resolución, por tecnología Orbitrap, donde tenemos el tiempo de retención, los iones precursores y los fragmentos. De tal modo que nosotros podemos ir a librerías y preguntar si existe un pesticida que no estemos tomando en cuenta. Es un método genérico y un método de procesamiento maestro, es decir, es un master method. Para que ustedes puedan ver un poquito, esto sería 500 compuestos en una corrida de 15 minutos. Es un reto importante porque tienen que tener la capacidad de que todos los que eluyen de manera temprana, ustedes también los puedan ver, que no se pierdan porque habrá algunos pesticidas que salgan a mayor tiempo con una gran intensidad. Entonces, el rango cubierto por la alta resolución está bien regulado, te da formas de pico muy buenas y te puede permitir hacer escaneos para tener cuantificaciones adecuadas. Y nada más como un ejemplo, porque no puedo ir como demasiado lejos. Aquí está un espectro de un screening de masas, únicamente de masas, ¿no? Entonces, aquí yo le digo al equipo, déjame entrar todas las masas que van de 50 a 800. O sea, en este caso se cortó como en 350. Y entonces ustedes ven, tenemos un montón de picos de todas las masas que detectó. Pero la mejor manera pues de llevarlos a biblioteca es tener espectros más grandes. Entonces lo que hago es, le pido que todo lo que tenga aquí me lo fragmente y me da todos estos espectros que ya pueden ser utilizados para llevarlos a las bibliotecas y hacer las comparaciones adecuadas. Los criterios para utilizar la tecnología Orbitrap para la búsqueda de pesticidas ya están regulados por SANTE, es decir, todos los criterios, todas las normas. Nosotros, el equipo que nosotros ofrecemos de alta resolución, que es la tecnología Orbitrap, ya está dentro de los métodos creados por SANTE. Y bueno, una de las cosas que me gusta mucho platicar es que como la tecnología Orbitrap tiene la capacidad de tener una tolerancia de masa muy baja, en este caso menor de 2 partes por millón, y además te permite detectar patrones isotópicos, como lo vimos en un ejemplo anterior. Al tener esas dos capacidades, te hace que las posibilidades de encontrar algo que tú desconocías que pudiera estar en tu matriz, en tu planta, en tu fruta, sea mucha mayor. Es decir, si mi tolerancia de masa fuera 30, yo podría tener hasta 29 candidatos, pero como mi tolerancia de masa es menor de 2, prácticamente, y además estoy viendo el patrón isotópico, prácticamente el candidato que me está dando, ese es el que se va a encontrar, ¿no? Y bueno, ya se hace la búsqueda en librerías, esto ya lo hace el software, claro, con la programación de ustedes, y te dice cuál podría ser el analito que se encuentra y que no estabas detectando o que estás preguntando si está, ¿ok? Y por último, voy a hablarles un poquito de forense, solamente para darles la entrada a Cristian, que les va a platicar de algo que ya se está haciendo en un laboratorio. Les voy a platicar que
se ha incrementado muchísimo el número de drogas y el número de personas que consumen, ¿no? Entonces, alguna sustancia psicoactiva. Estos datos son por ahí del 2015, pero yo los sigo utilizando porque se ha mantenido constante. Hubo un crecimiento del 60%. Entonces, se necesita tener análisis que sean muy claros, que se den el menos tiempo y que sean muy confiables. Hay muchos conductores para tener todos estos análisis, como las tecnologías de DNA forense, la tecnología de química analítica forense, gases masas, líquidos masas, y se está sustituyendo un poco a las tecnologías rápidas, como son las pruebas inmunológicas. La idea es que se tenga un costo menor, que incremente las capacidades, o sea, que yo pueda meter varias muestras y mandar a analizar en un tiempo menor, y que además podamos investigar en una sola corrida un mayor número de trazas, ¿no? Un mayor número de analitos. Y una de las cosas muy importantes, pues, es que la extracción sea más eficiente, y que aunque no sea eficiente la extracción, tengamos equipos que nos permitan aún así hacer análisis exactos y robustos. Entonces, miren, las sustancias legales varían de acuerdo al país. Las sustancias legales no en todos lados, por ejemplo, los cannabinoides están permitidos. Ahora, afortunadamente, ya hay una regulación en Latinoamérica que está permitiendo el análisis de THC, CBD, etcétera, para consumo tanto recreativo como consumo, no, ¿cómo se dice? Terapéutico. Entonces, al tener esa capacidad de reglamento, ahora lo siguiente es que los países van a tener que regular. Y otra vez, ¿qué requieren para regular? Pues equipos que te permitan tener la sensibilidad, la robustez, la exactitud, etcétera. Los cambios regulatorios, casi todos son marcados por lo que dice la FDA en el caso de Latinoamérica. Entonces, esos cambios pues van de acuerdo a las necesidades y la optimización de los procesos y la actualización de los métodos tiene que ser muy rápido. Por eso necesitas tener equipos que sean muy versátiles y softwares que sean muy nobles para que los puedas trabajar. Entonces, pues vas a necesitar tener soluciones que sean mucho más, con tecnologías mucho más nuevas, ¿no? Porque la principal razón son los límites tanto de detección como los límites de cuantificación, las tolerancias cero y las regulaciones de acuerdo a cada país. Entonces, también una de las cosas que se tiene es la búsqueda de conocidos y desconocidos. A lo conocido, pues, es preguntarle al equipo si yo tengo un panel de 20 drogas, entre ellas benzodiazepinas, THC, benzilergonina, etcétera, las que ustedes conozcan, y preguntarle al equipo si existe, y además hacer una cuantificación. No todas las regulaciones te piden hacer cuantificación, eso es decir, no toda la policía en todo el mundo te pide que tengas una cuantificación específica, es decir, tengo 10 partes por millón o tengo 100 partes por millón, etcétera. En algunos lugares es si está o no está. Y luego, puede llegar una muestra de algo que no sabes si está, pero el equipo tiene la base de datos de esos compuestos. Y te puede llegar una muestra de una droga de autor, que ahora les llaman así, y no tener idea qué es el analito que está presente en tu muestra, y tú tienes que hacer un análisis mucho más complejo donde tienes que hacer elucidación de masas o de estructuras, y al hacer la elucidación de estructuras darle un nombre químico
y poder decir, esta es la molécula que está presente para poder hacer posteriormente un análisis a la misma molécula. Es decir, búsqueda de algo completamente nuevo o inesperado. Esto nada más es un poquito para que, de lo que les platicaba, la validación de métodos para nuevos compuestos. Estamos dejando de utilizar todo lo que sería la parte inmunológica porque son menos específicos, pero para términos rápidos esto nunca se va a dejar de usar, eso es importante decirlo. Mayor variabilidad entre muestras y corridas y que sea menos costoso y además que deje menos huella de carbono por el uso de material. Y por eso se están ofreciendo siempre equipos con la tecnología de espectrometría de masas de alta resolución. Hay muchas soluciones, todas son correctas, pero en el caso de hacer búsqueda e identificación de moléculas nuevas, la mejor forma es utilizar alta resolución. La tecnología Orbitrap es uno de los líderes en la búsqueda de nuevas moléculas por las características tecnológicas que tiene, por lo que les hablaba de la misma geometría del equipo y sus capacidades para disminuir la tolerancia de masa y encontrar los patrones isotópicos. Eso hace que tener datos de muy alta calidad. Por eso la tecnología Orbitrap siempre está por encima en la parte de resolución con respecto a las otras tecnologías como pueden ser los tiempos de vuelo. Es bien importante utilizar la tecnología de alta resolución en los laboratorios de investigación forense porque te va a dar la permisibilidad de encontrar nuevas drogas y además de cuantificar las mismas. Tiene un poder de resolución muy alto, es estable y exacto, es rápido en el cambio de polaridad, hay muy poca variabilidad, es decir, es un equipo sumamente robusto, no se sacrifica la resolución ni la sensibilidad, porque en otros casos, cuando tienes equipos muy exactos, pierdes sensibilidad, y cuando tienes equipos muy sensibles, pierdes la exactitud, ¿no? Por esa razón, la existencia de los triples cuadrupolos y de la alta resolución en su momento. Además, que tiene la flexibilidad de hacer varios experimentos a la vez. La búsqueda de desconocidos principalmente se hace con las herramientas, las herramientas bioinformáticas, perdón, perdí la palabra. El uso de las herramientas bioinformáticas es sumamente importante para que la tecnología de alta resolución sea altamente funcional, ¿no? Entonces, más o menos cómo trabaja en una búsqueda de desconocido. Bueno, como yo no sé qué hay, detecto todos los picos cromatográficos. Cuando hay picos que sobresalen de otros, puedo identificarlos utilizando bases de datos locales. Se puede proponer una fórmula molecular basada en masa exacta porque es una de las peculiaridades de la tecnología Orbitrap y patrón isotópico, como se los comenté anteriormente. Al hacer esta propuesta se puede hacer la búsqueda de formas moleculares unido con ChemSpider, ¿no? Es un software libre, todo el mundo lo conoce y lo que se hace es un hit, es decir, hago la búsqueda con una comparación, mando toda la búsqueda y ChemSpider me va a decir cuáles son los posibles candidatos. Pero esos candidatos, si yo lo hiciera con otra tecnología donde no la tolerancia de masa no fuera tan baja y el patrón isotópico, ese número de candidatos se incrementaría. En el caso de utilizar tecnología Orbitrap, el número de candidatos disminuye, lo que te va a ayudar a tener muchísima más confianza en que lo que tú estás reportando es. Bueno, creo que algo hice raro por aquí. Esto más o menos sería una manera de hacer las búsquedas. Aquí está un pico de desconocido con una masa de 166.1224 daltones, por supuesto con su carga previa, y luego se manda a hacer un hit con una búsqueda de ChemSpider y ChemSpider te dice, mira, puedes tener estos tres que son isómeros y después
tienes otra manera de hacer la confirmación teórica con la fragmentación, o sea, es decir, lo que fragmentaste con lo que se tiene teóricamente, haces el match y ellos te van a decir cuáles pueden ser los posibles candidatos. Les decía, sumamente importante tener librerías espectrales con bases de datos hechas con la misma tecnología. En el caso de Termo, tenemos una base de datos que está libre, que está abierta, que ustedes pueden inscribirse y hacer sus búsquedas, que se llama MZ Cloud. Esta base de datos está hecha toda con tecnología Orbitrap, pero tiene mucha información, o sea, ustedes pueden entrar y tiene mucha información que les puede dar acerca de los espectros, de las fragmentaciones, etcétera. Solamente les quiero decir que uno de los análisis, pues es bien importante ahora utilizar alta resolución en los laboratorios, tanto de farmacéutica como de alimentarios, como de forense. Es sumamente importante trabajar con la alta resolución por los retos que vienen y porque cada vez las regulaciones van a ir a mayor y cada vez va a incrementar el número de moléculas. Y la búsqueda de desconocidos siempre va a estar ahí presente. Eso no quiere decir que los equipos de rutina no sean sumamente necesarios. Por mi parte, creo que me pasé como unos 5 minutos. Por mi parte es todo. Si tuvieran alguna duda, vamos a esperar un poquito porque van a dar otra presentación cortita y después cualquier duda yo se las voy a responder y si no las sé, aquí yo he visto que han entrado varios expertos, así que me voy a apoyar de ellos también. Listo. Muchas gracias, Citlali. En un momento van a estar compartiendo la presentación sobre la nota de aplicación que tenemos para los clientes. Un momento, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me logran escuchar? Sí, se escucha perfecto. Hola, ¿qué tal, Citlali? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Jesús Benítez. Mira, hemos tenido un inconveniente con mi compañero, con Cristian López. Él está regresando de provincia y no ha podido presentarse. El tema es que se le cruzó el vuelo con el horario. Así que bueno, vamos a apoyarlo esta vez. Respecto a la nota de aplicación de drogas de abuso, la cual hemos desarrollado hace muy poco en el Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional del Perú. Esta nota es algo bastante cortito lo que vamos a comentar. Ya lo había comentado un poquito Citlali. Bueno, en este caso vamos a trabajar esta nota de aplicación, la cual va a demostrar la capacidad del sistema Orbitrap acoplado al HPLC Vanquish Flex, un sistema que posee el laboratorio de criminalística del Departamento de Química y Toxicología Forense. En este caso, uno de los mayores retos que se enfrenta en el laboratorio es poder analizar cientos de muestras de drogas de abuso. En este caso, los laboratorios de toxicología van a requerir determinar estos analitos, en este caso ya sean como las drogas en sí o también sus metabolitos, y bueno, de poder realizar la identificación en lo que es cuantitativo y también inicialmente la parte cualitativa. En este caso, como ya les había comentado, la configuración utilizada es un sistema Vanquish Flex con un espectrómetro de masas de alta resolución en el Exploris 120, el Orbitrap Exploris 120. En este caso hemos trabajado con el software del Tracefinder, ¿no? Toxicology versión 5.0 y hemos utilizado las librerías MZ-Cloud y MZ-Vol. Asimismo, con una base de datos de toxicología. Bueno, para esto la columna que utilizamos fue una PFP
Ahí están las características netamente de 50 por 2.1 y 2.6 micras de tamaño de partícula. En este caso, el sistema es como aquel que está en la imagen. Para ello se han utilizado como muestras objetivos, trabajar en muestras de orina, las cuales han sido tratadas por extracción líquido-líquido, evaporadas y luego secadas y reconstituidas en metanol. Para contrastar estos analitos se han utilizado algunos estándares de abuso según la clasificación de las Naciones Unidas. Entre ellos, por ejemplo, hemos utilizado flunitrazepam, clonazepam, alprazolam, midazolam. Bueno, algunos otros también. Bueno, más o menos las características de las condiciones. Este análisis lleva aproximadamente 8 minutos de corrida más 2 de acondicionamiento del sistema para que no haya contaminación cruzada, de arrastre, ya que el sistema del masas es altamente sensible. Entonces nosotros dejamos aproximadamente 2 minutos de limpieza de columna para que no suceda estos detalles, ¿ok? Las fases móviles sí fueron el ácido fórmico en acetonitrilo y, bueno, una solución de formiato de amonio a 5 milimolar. Con un flujo de 0.25 se trabajó y una temperatura de columna de 50 grados. En este caso, las condiciones del masas fueron las que se mencionan a continuación, ¿no? Se trabajó en el sistema con una fuente de ionización GESI, ¿no? De una ionización de electrospray con calor, no calentada. Esta es una característica de las sondas GESI que tiene termo, ¿no? Normalmente existen en otros sistemas las sondas ESI solamente, ¿no? Entonces, en este caso, termo tiene una sonda que adicionalmente al ESI le aplica un calentamiento para que pueda enfocar mejor los iones y podamos trabajar de una forma más óptima. En este caso se trabajó en voltaje positivo de 3.500 voltios, ¿no? Y con las condiciones de los gas, tanto del cheat gas, el auxiliar gas y el sweep gas, con unidades arbitrarias de 50, 10 y 1, respectivamente. El flujo con el que trabajamos efectivamente es el mismo del flujo de trabajo de la fase móvil, 0.25, con una temperatura del tubo de ionización, de transferencia de iones, perdón, de 320 y con una temperatura de vaporización de 350. En este caso, también utilizamos el modo de adquisición simultánea, full scan, ¿no? Entre 40 y 3.000 unidades de masa atómica, ¿no? Y trabajamos con una resolución de 6.000. En este caso, también la resolución de 15.000 con energía de colisión por pasos de 20, 30 y 40 voltios. Hemos hecho algunas rupturas a 20, 30 y 40 voltios para poder obtener algunos, ¿cómo se llama? Espectros ya más detallados con muy alta resolución para poder identificar con certeza no solamente a las moléculas como es el alprazolam o qué sé yo, a las moléculas en sí, sino también a los metabolitos que son el target en este caso en los análisis, ¿ok? En este caso, por ejemplo, uno de los metabolitos, por ejemplo, que cuando empezamos a trabajar y nos dio un pequeño dolor de cabeza para poderlo identificar por las condiciones a las que estábamos trabajando, ir investigando, por esa nota de aplicación se lleva bastante rato desarrollarla. Trabajamos, uno de los metabolitos es el 7-aminoclonazepam, ¿no? Entonces el 4-hidroxialprazolam también que nos permitió después identificarlo y poder definir ya sus tiempos de retención, sus masas y poderlos identificar dentro de las muestras en sí. Bueno, más o menos esta es la base de datos de compuestos toxicológicos que se logró construir, esto aplicando, bueno, netamente desarrollando en el Master Method esta base de datos, algo que nosotros podemos ir alimentando también de acuerdo a las ventajas que tienen este tipo de tecnologías, ir alimentando tu base de datos
construyéndola propiamente de forma personalizada, utilizando el MZCloud, el MZBall, por ejemplo, que nos va a permitir hacer este tipo de bases, ¿no? Entonces, vemos ahí una cantidad bastante alta de compuestos y que, bueno, posteriormente nos fue de muchísima utilidad para poder identificar por screening objetivo, por target screening, cada uno de los compuestos que teníamos enfocados para este tipo de muestras, ¿no? Ahí tenemos bueno, anteriormente vimos de lo del alprazolam, ¿no? El pico bastante interesante, bastante grande, podemos identificarlo. Podemos ver también el tema de sus isótopos acá. Esta es una ventaja del Tracefinder, esta versión es muy buena para trabajar, muy intuitiva también. Entonces, bueno, acá otro analito más como el clonazepam, el 7-aminoclonazepam también, ¿no? Nos permite ver este tipo de compuestos. El oxazepam, y bueno, y tenemos un montón de espectros que podríamos pasarnos bastante rato, irlos presentando. Hemos puesto algunos nada más. Como les dije, esta es una nota de aplicación reciente. Estamos tratando de desarrollar algunas otras más para poder también irles alcanzando, viendo, para que ustedes puedan tener alcance específicamente de primera mano de este tipo de tecnologías aplicadas, ¿no? Respecto a las conclusiones que nosotros podemos determinar de esta nota de aplicación, es que la solución del UHPLC con espectrometría de masas de alta resolución, como es nos brinda el Explori 120, el Orbitrap Explori 120, nos va a indicar que tenemos una respuesta de identificación de presencia de droga de abuso, así como sus metabolitos, gracias a la precisión de identificación por masa exacta y confirmación por librería y de base de datos, ¿no? Esa es una de las ventajas que vamos a tener muy, muy buena con estos equipos, ¿no? Bueno, hasta ahí sería, bueno, la presentación bastante concisa de la nota de aplicación. No sé si tengan algunas consultas, dudas al respecto. De pronto, voy a dejar de compartir para poderlas leer en el chat, por favor. Creo que habían... antes de eso, por favor, no se vayan a olvidar, mañana también tenemos una presentación. Te estamos esperando, es efectivamente la de sistemas LS Vanquish aliados en desarrollo de aplicaciones y métodos de rutina. Bueno. Teníamos una pregunta específicamente del doctor Frank Sirena, que si era posible analizar glifosato y el AMPA, ¿no? El metilfosfónico, ¿no? El ácido metilfosfónico. Sí, efectivamente, por estas tecnologías que nosotros manejamos, sí es posible. Incluso existe, si no me equivoco, una nota de aplicación de que se puede realizar el glifosato, así como el AMPA, el N-acetilglifosato, el N-acetil-AMPA, por ejemplo, el glufosinato también, pero esto se trabaja no con HPLC, por ejemplo, porque estos son compuestos polares. Entonces se ha hecho la nota de aplicación, justo la estuve revisando por cromatografía iónica con triple cuadrupolo. Exacto, la mejor forma de hacerla es esa, porque si ustedes no quieren derivatizar, si no quieren pegar algo, como es sumamente polar, es muy difícil de ionizarlo. Y utilizando IC sale muy sencillo, es muy sencillo. Y lo que le comentaba en la respuesta en el chat es que, por ejemplo, si ustedes tienen un triple cuadrupolo acoplado a un HPLC, ese HPLC se puede mover para poner el IC. Por supuesto que hay que hacer algunas cosas, pero la mejor forma es trabajar con cromatografía iónica con espectrometría de masas. Esa es la mejor forma para todo lo que son superpolares. Sí, efectivamente. Sí. Muchas gracias, Citlali.
Perdón. Sí, no te preocupes. Sí, más bien, muchísimas gracias por tus aportes. Bueno, era netamente lo que yo también quería mencionar respecto a esta nota de aplicación. Vamos a seguir trabajando en algunas otras para poderles también, como les dije anteriormente, brindar algo más de información referido a estos tipos de tecnología que son bastante recientes y entonces nos toca desarrollar acá, bueno, netamente in situ. Si ahora no se animan a hacer una pregunta, pueden escribirnos y nosotros podemos resolverla más adelante. O si tienen una, adelante, es el momento. Claro, estamos esperándolos. Dice Lizzy Díaz que no puede. ¿Les podrían abrir sus micrófonos? Mari, Sí, claro, un momento, por favor. Y ya si levantan la manita, ya aquí podemos. Listo, los micrófonos ya están abiertos. Lizzy, adelante. Hola, qué pena. A mí me gustaría hacer una pregunta acerca de la detección de pesticidas. Tú indicabas que el equipo traía unos, o sea, la sensibilidad para detectar aproximadamente 500 pesticidas como en 15 minutos, sin importar la matriz, es decir, sin importar si fuese un mango, una lechuga o etcétera, debido a los métodos de extracción de catchers. ¿Tú puedes profundizar un poco más en esa parte? Mira, tenemos una solución que se llama Pesticide Explorer. Esta solución ya viene desde los catchers para hacer la extracción, la columna, el HPLC, el equipo de masas, que en este caso es un triple cuadrupolo, y después tenemos ya toda la parte de software. Sí, a ver, hay como una separación porque lo que decía es, las matrices son complejas. No es lo mismo trabajar con una hoja de lechuga a que una hoja de espinaca que tienes que quitarle todo el pigmento a una hoja que casi no tienes que quitarle. Pero sí ya las técnicas, la mayoría de las técnicas para hacer la extracción de muestra con catchers ya está bien determinada y funciona bastante bien. Por supuesto que algunos laboratorios con matrices que son muy fibrosas o con matrices que tienen otro tipo de complejidad, sí están haciendo sus ajustes, pero en general la tecnología Catchers y los que nosotros estamos trabajando ha funcionado bastante bien. Si quieres te puedo dejar mi correo y mandarte una hoja de aplicación para que tú revises. Y si tienes Sí. alguna matriz en específico, pues también podemos ahí ver. Sí, sobre todo reconozco que hay catchers distintos dependiendo de la naturaleza de las matrices. En este caso, si son pues fuentes agrícolas. Sí, ¿Tienen alguna para, digamos, en el caso que se analicen pesticidas, en este caso cárnicos o de alimentos provenientes de, pues no de agrícolas, sino de animal, de fuentes sí, animales? sí, es más, tenemos todo también para hacer todo lo que es cárnicos, incluso con carnes muy grasas, pescados, por ejemplo, que son ricos en omegas, etcétera. Ahí se trabaja otra solución que se llama como drogas veterinarias Explorer, ¿no? Pero la solución de separación la conocemos también muy bien. Yo estuve un tiempo trabajando con ellas y con matrices bien complejas como esa pasta de pescado o carne de res, que es de la parte que no es tan magra, etcétera. Y tuvimos muy buenos resultados en la extracción para encontrar drogas, pesticidas, etcétera. Ya la búsqueda sería propia del análisis que tú estás haciendo y de lo que programes en tu equipo. Pero sí también tenemos conocimiento en la parte este, de cárnicos.
y catchers. ¿Me podrías dejar tu correo? Yo te podría pedir los documentos que me dices para revisarlos, no, tanto para productos agrícolas como para derivados de origen animal, incluyendo cárnicos, pero también lácteos y miel o huevos, cosas así. Sí, Como bueno, me decías ahorita, porque me interesa poder revisar la disponibilidad de termo para esa. sí, miel Gracias. es otro rollo, pero también se puede trabajar muy bien. Entonces, sí, ahorita te lo busco. Te busco para mandarte el correo, ¿está bien? Muchas gracias. Tú dijiste un cuadrupolo, un detector de masas triple cuadrupolo, ¿cierto? No, no es un órbita. Yo había entendido que era un órbita. Puedes trabajar con los dos. Yo trabajé, o sea, la solución que se vende como drogas veterinarias es con un triple cuadrupolo, pero puedes trabajar con los dos sin ningún problema. Ok, muchas gracias. De nada. Lizzie. ¿Cómo le mando? ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay una pregunta acá del profesor Franz. ¿Podría enviar un catálogo de quishers y cartuchos de extracción? Claro, cómo no, profesor, si estamos, vamos a estar en contacto. Yo tengo su email para poderle enviar la información que usted requiere. A la brevedad vamos a alcanzarle ello y bueno, y lo que usted desee, vamos a estar ahí muy, muy atentos para poderle absolver estas consultas. Bueno, ¿alguna otra consulta? Quizá para Citlali. Si no, siéntanse en libertad, o sea, en el momento que quieran pueden escribirnos, eso es nuestro trabajo y tenemos la información para ustedes. Efectivamente. No se preocupen, igual que en esta ocasión el webinar está siendo grabado. De todas maneras, en este caso, si es que ustedes tienen alguna pregunta, duda o consulta, la pueden responder en un momento. Voy a estar enviando sus correos electrónicos un mensaje de agradecimiento y sobre ese correo pueden estar enviando sus consultas también para hacerla llegar a Citlali. O a Jesús o a cualquier otro experto que tengamos por aquí. Entonces, quien responda y mucho. Sí, definitivamente. Vamos a estar ahí atentos a las consultas, Citlali. Gracias por todo y gracias por su tiempo. Que tengan muy buena semana. Igual, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes. Que estén bien. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.